El sol de mediodía caía sobre la Ciudad de México como una manta dorada, bañando las calles empedradas del mercado de la Lagunilla en una luz cálida y envolvente. El aire estaba impregnado con una mezcla embriagadora de aromas, el dulce perfume de los churros recién hechos, el aroma penetrante del café de olla que se colaba desde los puestos cercanos, y ese inconfundible olor a antigüedad que solo pueden tener los objetos que han vivido muchas vidas. Isabel Mendoza caminaba entre los puestos con la familiaridad de quien conoce cada rincón del mercado. A sus 35 años, su rostro ovalado enmarcado por rizos negros rebeldes mostraba esa expresión de cazadora experimentada que solo tienen los verdaderos amantes de las antigüedades. Su pequeño apartamento en la colonia Roma era un testimonio viviente de sus hallazgos dominicales, lámparas Art Deco rescatadas de la oscuridad, espejos victorianos que guardaban en sus cristales los reflejos de otras épocas, y una colección ecléctica de objetos que contaban historias de vidas pasadas. «Guerita, véngase para acá», la llamó don Ramón desde su puesto de libros antiguos. Le guardé ese tomo de poesía modernista que me pidió el domingo pasado. Isabel sonrió, acercándose al anciano librero. Sus manos, arrugadas como páginas de un libro viejo, sostenían con delicadeza un volumen encuadernado en piel. «Don Ramón, usted siempre tan atento. Pero hoy siento que busco algo diferente. Algo que no sé exactamente qué es». «Ah, mija», respondió el anciano con una sonrisa sabia, «esos son los mejores días en la Lagunilla. Cuando dejas que el mercado te encuentre a ti, en lugar de tú buscar al mercado». Continuó su camino, dejando que sus pies la guiaran por los pasillos laberínticos del mercado. El sol creaba sombras danzantes entre los puestos, y el murmullo de cientos de conversaciones se mezclaba con la música que escapaba de una vieja radio, un bolero que hablaba de amores imposibles y destinos entrelazados. Fue entonces cuando lo vio. En un puesto pequeño, casi escondido entre dos grandes tiendas de muebles antiguos, un cuadro se asomaba tímidamente entre marcos dorados y espejos polvorientos. Era una pintura al óleo que mostraba una antigua casa colonial mexicana, el tipo de residencia que uno podría haber encontrado en el centro histórico hace un siglo. Los colores, aunque algo desvanecidos por el tiempo, conservaban una viveza inquietante. La casa, pintada en tonos ocres y tierra, parecía emerger del lienzo con una presencia casi tangible. La vendedora, una anciana de cabello plateado recogido en un moño apretado y ojos que parecían guardar mil secretos, la observaba con interés desde su silla de madera tallada. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de una vida larga y rica en experiencias, se iluminó con una sonrisa enigmática cuando Isabel se acercó al cuadro. «¿Cuánto pide por este cuadro, señora?», preguntó Isabel, sin poder apartar la mirada de la pintura. Había algo en aquella casa, en la forma en que las sombras se proyectaban sobre sus paredes, en las ventanas que parecían observarla. «200 pesos, mija», respondió la anciana, incorporándose lentamente de su silla. «Aunque te advierto que tiene historia. Cada pieza en mi puesto la tiene, pero esta». Hizo una pausa significativa, sus ojos brillando con un conocimiento que parecía querer compartir pero que retuvo en el último momento. «Todas las antigüedades tienen historia», respondió Isabel automáticamente, mientras sacaba los billetes de su cartera de cuero gastado. Era su frase habitual, su mantra de coleccionista, pero esta vez, al pronunciarla, las palabras parecieron tener un peso diferente en el aire de la tarde. La anciana envolvió el cuadro con papel craft y periódicos viejos, sus movimientos deliberadamente lentos, como si estuviera realizando un ritual. «A veces, mija, las historias nos eligen a nosotros», murmuró mientras le entregaba el paquete. «Y cuando eso pasa, lo mejor es escuchar lo que tienen que decirnos». Isabel sostuvo el cuadro envuelto contra su pecho, sintiendo un extraño hormigueo en las manos. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, cuando llegó a su apartamento en la colonia Roma. Su amiga y vecina, Carmen, una mujer menuda de 40 años con una intuición que rayaba en lo sobrenatural, la esperaba en el pasillo. «¿Y sí? ¿Qué tesoro encontraste hoy?», preguntó, siguiéndola dentro del apartamento. Con cuidado, Isabel desenvolvió el cuadro y lo apoyó contra la pared de su sala.
La luz del atardecer que se filtraba por los ventanales le daba a la pintura una cualidad casi sobrenatural. «Ayúdame a colgarlo», pidió, buscando el martillo y los clavos en su caja de herramientas. Mientras trabajaban para nivelar el cuadro en la pared principal, justo frente al sofá favorito de Isabel, Carmen no dejaba de mirarlo con una expresión intrigada. «Hay algo raro en esa casa», comentó finalmente, inclinando la cabeza como si intentara descifrar un acertijo. «Como si guardara secretos. ¿No sientes como si las ventanas nos observaran?» «Por eso me encantó», respondió Isabel, dando un paso atrás para admirar su nueva adquisición. «Tiene personalidad. No es como esas pinturas genéricas que venden en las tiendas departamentales. Esta tiene vida». La palabra «vida» quedó flotando en el aire como una premonición. Carmen se estremeció ligeramente, aunque la tarde era cálida. «Bueno, me voy a casa. Mañana me cuentas si la casa te dejó dormir», bromeó, aunque su risa sonó un poco forzada. Esa noche, después de una cena ligera y mientras se preparaba para dormir, Isabel se detuvo una última vez frente al cuadro. La luz de la luna que entraba por la ventana creaba reflejos plateados sobre el lienzo, haciendo que la casa colonial pareciera brillar con luz propia. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre en las venas. Juraba que todas las ventanas de la casa estaban cerradas cuando compró el cuadro, pero ahora, inequívocamente, una de ellas estaba abierta de par en par. Se acercó tanto al cuadro que su nariz casi tocaba la superficie pictórica. No había duda, la ventana del segundo piso, la que correspondía a lo que parecía ser una biblioteca, estaba completamente abierta, y las cortinas que se veían a través de ella parecían moverse suavemente, como mecidas por una brisa invisible. «Es el cansancio», se dijo Isabel en voz alta, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio de la noche. «El mercado, el sol, la caminata, estoy viendo cosas». Pero mientras se alejaba hacia su habitación, podría jurar que escuchó el suave crujido de una puerta antigua abriéndose, un sonido que parecía venir de la dirección del cuadro. No se atrevió a voltear. Esa noche, sus sueños estarían poblados de casas antiguas y ventanas que se abrían y cerraban por sí solas, mientras una figura borrosa la observaba desde las sombras de una biblioteca que no existía en el mundo real. Isabel no lo sabía todavía, pero su vida acababa de cambiar para siempre. El cuadro que había comprado por 200 pesos en el mercado de la Lagunilla no era una simple decoración para su sala, era una puerta, un portal, un enigma que comenzaría a desenvolverse en las noches siguientes, llevándola por un camino que cambiaría no solo su comprensión de la realidad, sino también su propia identidad. La luz grisácea del amanecer se filtraba perezosamente por las ventanas del apartamento de Isabel, mientras ella permanecía sentada en su sofá, una taza de café ya frío entre sus manos, con la mirada fija en el cuadro. No había dormido bien en toda la semana. Las ojeras bajo sus ojos color avellana eran testigos silenciosos de sus noches en vela, observando, esperando, dudando de su propia cordura. En la editorial donde trabajaba, sus compañeros habían comenzado a notar cambios en su comportamiento. Isabel, normalmente meticulosa y concentrada en su trabajo como editora de novelas de misterio, ahora se distraía con facilidad. Sus pensamientos vagaban constantemente hacia el cuadro, hacia aquella casa colonial que parecía cobrar vida en la oscuridad de la noche. «Isabel, ¿me estás escuchando?». La voz de su jefa, Lucía Martínez, la sacó de sus cavilaciones durante una reunión importante. «El manuscrito de García necesita tus comentarios para mañana». «Lo siento, Lucía», murmuró Isabel, frotándose los ojos. «No he estado durmiendo bien últimamente». «¿Problemas en casa?», preguntó Lucía con genuina preocupación. «Si supieras», pensó Isabel. ¿Cómo explicar que las ventanas de un cuadro cambiaban de posición cada noche? ¿Que las sombras en el portal de aquella casa pintada se movían como si alguien las habitara? ¿Que las cortinas ondeaban sin viento, y que a veces, en la madrugada, juraba escuchar el eco de pasos provenientes de la pintura? De regreso en su apartamento esa tarde, Isabel encontró a su hermano Miguel esperándola. Su visita semanal no podría haber llegado en mejor momento. Miguel,
con su lógica de profesor de física y su escepticismo científico, siempre había sido su ancla a la realidad. Easy, pareces un fantasma, comentó mientras ella abría la puerta. Su hermano, alto y delgado, con gafas de montura negra y el mismo cabello rizado que ella, aunque más corto, la miraba con preocupación. Carmen me llamó. Dice que estás actuando raro. Isabel dejó caer su bolso y sus llaves sobre la mesa de la entrada. El sonido metálico resonó en el silencio del apartamento. Miguel, necesito que veas algo, dijo sin preámbulos. Y necesito que me digas que no estoy perdiendo la cabeza. Lo condujo hasta el sofá, señalando el cuadro. Miguel se ajustó las gafas, estudiando la pintura con atención. Es una buena pieza, comentó con tono académico. La perspectiva es interesante, y el uso de la luz. No, Miguel, lo interrumpió Isabel. Mira la ventana del segundo piso, la de la biblioteca. ¿Está abierta o cerrada? Cerrada, respondió él después de un momento. ¿Por qué? Isabel sacó su teléfono y le mostró una foto que había tomado esa mañana. En ella, la misma ventana estaba claramente abierta. Miguel frunció el ceño, alternando su mirada entre la foto y el cuadro. Debe ser el ángulo de la foto, sugirió, aunque su voz traicionaba una ligera duda. O quizás la luz. Los cuadros no cambian solos, ¿verdad, profesor?, preguntó Isabel con una sonrisa amarga. Eso es lo que dirías. Es lo que me he estado diciendo toda la semana. Pero hay más. Preparó la cena para ambos, pasta con champiñones, el plato favorito de su hermano desde la infancia. Mientras comían, sentados en la pequeña mesa junto al cuadro, Isabel le contó todo, los cambios nocturnos, los sonidos, las sombras que parecían tener vida propia. Miguel escuchaba en silencio, su expresión oscilando entre la preocupación fraternal y el escepticismo científico. ¿Y si el estrés puede causar? Se interrumpió a mitad de la frase. La luz del atardecer bañaba el cuadro en ese momento, y ambos vieron claramente cómo la puerta principal de la casa pintada, que había estado cerrada durante toda la cena, comenzaba a abrirse lentamente. El tenedor de Miguel cayó sobre el plato con un estrépito. Esto no es posible, susurró, levantándose para examinar el cuadro de cerca. Pasó sus dedos por la superficie, buscando algún mecanismo oculto, alguna explicación racional. La pintura está seca, no hay nada que pudiera causar una ilusión óptica de este tipo. ¿Ahora me crees?, preguntó Isabel, su voz temblando ligeramente. Miguel se quitó las gafas y las limpió nerviosamente con el borde de su camisa, un gesto que hacía desde niño cuando algo lo perturbaba profundamente. No sé qué creer, Easy. Esto desafía todas las leyes de la física que conozco. Pero... volvió a mirar el cuadro, donde la puerta ahora estaba completamente abierta. No puedo negar lo que acabo de ver. El sonido del teléfono de Isabel rompió la tensión del momento. Era Carmen. Easy, ¿estás bien? Tuve un presentimiento muy fuerte y ¿está Miguel contigo? Sí, está aquí, respondió Isabel, poniendo el teléfono en altavoz. Carmen, acaba de suceder algo. Lo sé, la interrumpió su amiga. No me preguntes cómo, pero lo sé. El cuadro está haciendo algo, ¿verdad? Mira, encontré algo que deberías ver. ¿Puedo pasar? Minutos después, Carmen entraba al apartamento con un viejo periódico entre las manos. Su rostro normalmente sereno mostraba una excitación inusual. Miren esto, dijo, extendiendo el periódico sobre la mesa, apartando los platos de la cena. Era un ejemplar amarillento de 1985, y en él, una fotografía en blanco y negro mostraba una casa idéntica a la del cuadro. La casa existió, explicó Carmen, señalando el artículo. Estaba en el centro histórico, pero fue destruida durante el terremoto del 85. Y esto es lo más extraño, su último propietario, un tal Joaquín Vega, desapareció misteriosamente días antes del sismo. Isabel y Miguel se inclinaron sobre el periódico, leyendo ávidamente.
La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. Cuando levantaron la vista, los tres se giraron instintivamente hacia el cuadro. En la ventana de la biblioteca, una figura oscura los observaba fijamente. El grito ahogado de Carmen rompió el silencio. La figura, apenas más que una silueta, levantó una mano en lo que pareció un gesto de reconocimiento antes de desvanecerse en las sombras del interior pintado. «Necesitamos respuestas», dijo finalmente Miguel, su voz temblorosa pero decidida. «Y creo que ese periódico es solo el principio». Isabel asintió, sin apartar la vista del cuadro. La noche había caído por completo sobre la Ciudad de México, y en la oscuridad, la casa colonial parecía más viva que nunca. Las preguntas se acumulaban en su mente: ¿quién era Joaquín Vega? ¿Qué secretos guardaba aquella casa? Y más importante aún, ¿por qué el cuadro había llegado a ella? Lo que ninguno de los tres sabía en ese momento era que estaban a punto de embarcarse en una búsqueda que los llevaría a descubrir secretos enterrados en el corazón de la ciudad, secretos que algunos habían muerto por proteger y otros por revelar. El cuadro no era solo una ventana al pasado, era una puerta a un misterio que había esperado décadas para ser descubierto. La Biblioteca Nacional se alzaba majestuosa frente a Isabel, sus columnas de cantera proyectando largas sombras en la mañana fresca de la Ciudad de México. Había pedido el día libre en la editorial, ignorando la mirada preocupada de Lucía. Después de una semana de cambios inexplicables en el cuadro y la revelación sobre la existencia real de la casa, necesitaba respuestas. El edificio olía a papel viejo y a madera pulida por el tiempo. Sus pasos resonaban en los pasillos de mármol mientras se dirigía a la sección de periódicos antiguos. Una bibliotecaria mayor, con lentes de media luna y cabello gris recogido en un moño apretado, la observó con curiosidad mientras solicitaba los archivos de 1985. ¿Investigación personal o académica?, preguntó la mujer, sus dedos arrugados deslizándose por el catálogo digital. Personal, respondió Isabel, dudando un momento antes de añadir: estoy investigando sobre una casa que existió en el centro histórico. La Residencia Vega. La bibliotecaria detuvo sus movimientos por un instante, sus ojos agudos estudiando a Isabel con renovado interés. La Casa Vega, murmuró, más para sí misma que para Isabel. Hace años que nadie pregunta por ella. Mientras la mujer se alejaba para buscar los archivos solicitados, Isabel sacó su teléfono y encontró 3 mensajes de Carmen. Hablé con mi tía Guadalupe. Dice que su madre conoció a los Vega. Llámame cuando puedas. La casa tiene más historia de la que pensábamos. Ten cuidado, Isi. Hay cosas que quizás deberían quedarse en el pasado. El último mensaje le provocó un escalofrío. Antes de poder responder, la bibliotecaria regresó con una caja de archivos y varios microfilms. Aquí tiene todo lo que tenemos sobre la Casa Vega y la familia, dijo, colocando el material frente a ella. Incluye algunos artículos anteriores al terremoto. Pensé que podrían interesarle. Isabel pasó las siguientes horas sumergida en la historia de la casa. Los artículos pintaban un retrato fascinante de don Joaquín Vega, el último propietario. Era un hombre culto, coleccionista de arte y antigüedades, especialmente interesado en artefactos prehispánicos. Su desaparición, días antes del terremoto que destruyó la casa, había generado numerosas especulaciones. Un artículo en particular llamó su atención. Fechado 3 semanas antes del terremoto, mencionaba una exposición de arte en la Casa Vega. La foto mostraba el interior de la biblioteca, y allí, en la pared del fondo, estaba el cuadro. El mismo cuadro que ahora colgaba en su sala. Sus manos temblaban mientras leía el pie de foto. Don Joaquín Vega muestra su más reciente adquisición, un óleo misterioso que, según las leyendas locales, cambia con la luz de la luna. Imposible, susurró Isabel, sacando su teléfono para fotografiar el artículo. En ese momento, otro documento se deslizó de entre las páginas, una carta amarillenta, escrita a mano. Querido Joaquín, los rumores son ciertos. El espejo existe, y está más cerca de lo que pensamos. Pero no somos los únicos que lo buscan.
ten cuidado con las sombras que se mueven cuando nadie mira. El cuadro es la clave. M. Isabel sintió que el aire se volvía más denso. ¿Un espejo? ¿Qué espejo? Y más importante aún, ¿cómo había llegado el cuadro de la Casa Vega hasta aquel puesto en la Lagunilla? Su teléfono vibró nuevamente. Era Miguel. Y sí, encontré algo en los archivos de la universidad. Necesitas ver esto. ¿Puedes venir al laboratorio? El laboratorio de física de la UNAM era el segundo hogar de Miguel. Cuando Isabel llegó, lo encontró rodeado de papeles antiguos y con el cabello más despeinado que de costumbre. Mira esto, dijo sin preámbulos, señalando un documento. Es un registro de actividad sísmica de 1985. El terremoto que destruyó la Casa Vega, hay algo extraño en los datos. Isabel se inclinó sobre los gráficos mientras su hermano explicaba, el patrón de ondas no coincide con un terremoto natural. Es como si algo hubiera provocado el sismo específicamente en esa zona. ¿Estás diciendo que el terremoto fue provocado?, preguntó Isabel, recordando la carta que había encontrado. No lo sé, respondió Miguel, quitándose las gafas para limpiarlas nerviosamente. Pero estos datos sugieren que algo extraordinario sucedió ese día. Algo que la ciencia no puede explicar fácilmente. El sonido de pasos en el pasillo lo sobresaltó. Era Carmen, sin aliento y con una expresión de urgencia en el rostro. Mi tía Guadalupe me contó todo, dijo, cerrando la puerta tras ella. Don Joaquín no era solo un coleccionista. Pertenecía a una sociedad secreta, un grupo dedicado a proteger objetos místicos. Objetos con poder real. Isabel y Miguel intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de objetos?, preguntó Isabel, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. Artefactos antiguos, principalmente de origen azteca, respondió Carmen. Pero había uno en particular que obsesionaba a don Joaquín, un espejo ceremonial que, según las leyendas, podía abrir puertas entre mundos. Un silencio pesado cayó sobre el laboratorio. Isabel pensó en el cuadro, en las ventanas que cambiaban, en las sombras que se movían. El cuadro, murmuró. No es solo una pintura, ¿verdad? Es una señal, un mensaje. O una advertencia, completó Carmen. El sol comenzaba a ponerse cuando los tres regresaron al apartamento de Isabel. La luz del atardecer bañaba el cuadro en tonos dorados y carmesí, y por un momento, la casa pintada pareció brillar con luz propia. Entonces lo vieron. En una de las ventanas del segundo piso, clara como el día, una figura los observaba. No era una sombra esta vez, sino la imagen nítida de un hombre mayor, vestido con ropa de otra época. Sus ojos, aunque pintados, parecían llenos de una urgencia indescriptible. Don Joaquín, susurró Carmen. La figura levantó una mano, señalando hacia algo fuera del marco del cuadro. Y entonces, ante sus ojos atónitos, comenzó a escribir en el aire, letras luminosas que se desvanecían tan rápido como aparecían. El tiempo se acaba. Deben encontrarlo antes que ellos. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La investigación había revelado respuestas, sí, pero cada respuesta traía consigo nuevas y más inquietantes preguntas. Una cosa era clara, el cuadro no había llegado a sus manos por casualidad. Estaban a punto de embarcarse en una búsqueda que los llevaría a los rincones más oscuros de la historia de la Ciudad de México, persiguiendo un misterio que había costado vidas y destruido edificios. Y el tiempo, como había advertido el fantasma de don Joaquín, se estaba agotando. La figura en la ventana del cuadro se había vuelto una presencia constante en las noches. Isabel había dejado de sobresaltarse cada vez que la veía, aunque nunca se acostumbró del todo a esa mirada penetrante que parecía seguirla por toda la habitación. Después de instalar una cámara de vigilancia frente al cuadro, pasaba las mañanas revisando las grabaciones, buscando patrones en los cambios nocturnos. Tienes que dormir más, le dijo Carmen una tarde, mientras le traía una taza de café. El apartamento de Isabel se había convertido en el centro de operaciones de su investigación improvisada.
Papeles antiguos, fotocopias de artículos y notas escritas a mano cubrían cada superficie disponible. No puedo, respondió Isabel, frotándose los ojos cansados. Cada noche hay algo nuevo. Mira esto. Reprodujo la grabación de la noche anterior en su laptop. En la pantalla, las sombras del cuadro se movían como una danza macabra, y la figura de don Joaquín aparecía y desaparecía entre las ventanas de la casa pintada. El sonido del timbre la sobresaltó. Era Miguel, cargando su propio equipo de investigación, sensores de movimiento, medidores de temperatura y una cámara térmica que había tomado prestada del laboratorio de la universidad. Si algo está cambiando en ese cuadro, explicó mientras instalaba los dispositivos, debe dejar algún tipo de rastro físico. Cambios en la temperatura, en los campos electromagnéticos, algo. Apenas había terminado de configurar el último sensor cuando notaron algo extraño. En la mesa bajo el cuadro, donde el polvo se había acumulado a pesar de los esfuerzos de Isabel por mantener todo limpio, apareció un mensaje escrito como por un dedo invisible. Ayúdame a encontrarlo. Los tres se quedaron inmóviles, observando las letras que brillaban tenuemente en el polvo. La cámara de Miguel capturó el momento exacto en que la temperatura alrededor del mensaje descendió varios grados. Esto es imposible, murmuró Miguel, ajustándose las gafas mientras revisaba los datos en su tablet. Los sensores están registrando fluctuaciones que desafían las leyes de la física. Carmen se acercó al mensaje con cautela. Don Joaquín, llamó suavemente. ¿Qué debemos encontrar? El polvo se arremolinó sobre la mesa, formando nuevas palabras: el espejo, la llave, el camino. Isabel tomó su teléfono y fotografió el mensaje antes de que se desvaneciera. ¿El espejo del que hablaba la carta?, preguntó, más para sí misma que para los demás. De repente, las luces del apartamento parpadearon y todos los dispositivos de Miguel comenzaron a emitir pitidos de alarma. En el cuadro, la figura de don Joaquín apareció con más claridad que nunca, y su boca se movió formando palabras silenciosas. «Está tratando de decirnos algo», exclamó Isabel, acercándose al cuadro. «Miguel, ¿la cámara está grabando?» «Todo está grabando», respondió su hermano, sus dedos volando sobre la tablet mientras intentaba procesar la avalancha de datos que recibían sus sensores. Carmen, que había estado inusualmente silenciosa, dio un paso adelante. «Puedo sentirlo», susurró. «Está asustado. Algo se acerca». Como respondiendo a sus palabras, un viento frío recorrió la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Los papeles de la investigación volaron en todas direcciones, y en medio del caos, nuevas palabras aparecieron en el polvo. «No están solos. Tengan cuidado. Ellos también lo buscan». El momento pasó tan rápido como había llegado. Las luces se estabilizaron, los sensores volvieron a la normalidad, y la figura en el cuadro se desvaneció, dejándolos con más preguntas que respuestas. «Tenemos que revisar la grabación», dijo Miguel, recuperando la compostura. «Tal vez podamos leer sus labios, entender qué estaba tratando de decirnos». Isabel asintió, pero su atención estaba en otra cosa. Durante el evento, uno de los papeles que había volado había aterrizado a sus pies. Era una página del periódico antiguo que mostraba la exposición en la Casa Vega, pero ahora notaba algo que antes había pasado por alto. En el reflejo de un espejo en la fotografía, se podía ver parcialmente un símbolo extraño en la pared. «Miren esto», dijo, mostrándoles la fotografía. «¿No les parece familiar?» Carmen se inclinó sobre la imagen. «Ese símbolo, lo he visto antes. En los archivos de mi tía, hay documentos sobre antiguos rituales aztecas. Creo que está relacionado con Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante». Los tres intercambiaron miradas. El misterio del cuadro acababa de dar un giro inesperado hacia territorio desconocido, donde la historia antigua de México se entrelazaba con sucesos inexplicables del presente. Y en algún lugar de la ciudad, oculto entre las sombras del pasado, un espejo antiguo esperaba ser encontrado. Los sueños comenzaron la noche siguiente.
Isabel se encontraba de pie en un largo pasillo colonial, las paredes cubiertas de cuadros antiguos y espejos ornamentados. La luz de la luna se filtraba por ventanas altas, creando patrones fantasmales en el piso de madera. Sabía que estaba dentro de la casa del cuadro, aunque nunca había estado allí en realidad. Por aquí, susurraba una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. La figura de don Joaquín aparecía al final del pasillo, haciéndole señas para que lo siguiera. Sus pasos no hacían ruido sobre la madera antigua mientras avanzaba tras él. La biblioteca era exactamente como la había imaginado, estantes que llegaban hasta el techo, repletos de libros antiguos y objetos misteriosos. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de piedra tallada con símbolos aztecas, había un espacio vacío cubierto por un paño de terciopelo rojo. El tiempo se acaba, decía don Joaquín en sus sueños, su voz un eco distante. Debes encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Isabel despertaba sobresaltada cada vez, con fragmentos del sueño grabados en su memoria, símbolos en las paredes, números tallados en los marcos de las puertas, ubicaciones que parecían importantes pero que no podía recordar completamente. Los sueños son mensajes, le dijo Carmen cuando Isabel le contó durante su ya habitual reunión matutina. Su amiga había traído pan dulce de la panadería de la esquina, y el aroma a canela llenaba la cocina. Don Joaquín está tratando de guiarte. Isabel tomó un sorbo de su café, observando el cuadro que ahora dominaba su sala. Cada noche veo algo nuevo, explicó. Anoche había un símbolo grabado en el pedestal, algo que parecía una serpiente emplumada entrelazada con un espejo. Quetzalcóatl, murmuró Carmen, sus ojos brillando con reconocimiento. Y Tezcatlipoca nuevamente. Los antiguos aztecas creían que estos dioses estaban eternamente conectados, uno representando la luz y otro la oscuridad. El sonido de llaves en la puerta anunció la llegada de Miguel. Traía consigo una pila de documentos antiguos y una expresión de triunfo en el rostro. No van a creer lo que encontré en los archivos de la universidad, dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa de la cocina. Don Joaquín no era solo un coleccionista común. Era miembro de una sociedad secreta llamada Los Guardianes del Espejo. Isabel y Carmen se inclinaron sobre los documentos. Eran recortes de periódicos antiguos, fotografías descoloridas y lo que parecían ser páginas de un diario personal. La sociedad se remonta a la época colonial, continuó Miguel, señalando una fotografía grupal amarillenta. Se formó cuando los españoles descubrieron que ciertos artefactos aztecas poseían poderes que no podían explicar. En lugar de destruirlos, decidieron protegerlos. Y uno de esos artefactos era el espejo, completó Isabel, recordando sus sueños. No cualquier espejo, aclaró Miguel. Según estos documentos, era un espejo ceremonial usado por los sacerdotes de Tezcatlipoca. Se dice que podía mostrar otros mundos, otros tiempos. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. En ese momento, la luz del sol que entraba por la ventana se reflejó en el cuadro de una manera peculiar, iluminando detalles que antes no habían notado. En una de las paredes pintadas de la biblioteca, apenas visible, había un mural que mostraba el mismo símbolo de la serpiente y el espejo que Isabel había visto en sus sueños. Miren, señaló Carmen, acercándose al cuadro. ¿Los números en el marco de la puerta no son coordenadas? Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Los números que había estado viendo en sus sueños cobraban sentido ahora, eran una ubicación específica en el centro histórico de la Ciudad de México. Don Joaquín no solo está tratando de mostrarnos qué buscar, dijo Isabel, su voz temblando ligeramente con la realización. Nos está diciendo exactamente dónde encontrarlo. El sonido de pasos en el pasillo exterior lo sobresaltó. Por un momento, nadie se movió. La advertencia de don Joaquín resonaba en sus mentes, no están solos. Cuando los pasos se alejaron, los tres respiraron aliviados, pero el momento de tensión había dejado clara una cosa, necesitaban actuar rápido. El misterio del espejo azteca y la sociedad secreta que lo protegía estaba comenzando a revelarse, pero también estaba atrayendo una atención no deseada.
Esta noche, decidió Isabel, mirando el cuadro donde la figura de don Joaquín parecía asentir en aprobación. Esta noche seguiremos las coordenadas. El cuadro cambiante. Capítulo 6. El descubrimiento. La noche caía sobre el centro histórico de la Ciudad de México como un manto de terciopelo negro. Las calles empedradas brillaban bajo la luz amarillenta de las farolas antiguas, mientras Isabel, Miguel y Carmen avanzaban con cautela hacia la Catedral Metropolitana. El aire fresco de la noche llevaba consigo el eco distante de las campanas y el murmullo de los últimos turistas que abandonaban el Zócalo. Las coordenadas apuntan al área debajo de la catedral, susurró Miguel, consultando su teléfono. Los túneles subterráneos que descubrieron durante las excavaciones arqueológicas. Isabel ajustó la pequeña mochila en sus hombros, donde llevaba una linterna, el diario con las notas de su investigación, y una cámara. Antes de salir, había tomado una fotografía del cuadro, donde la figura de don Joaquín parecía más nítida que nunca, como si aprobara su misión nocturna. Carmen, que había estado inusualmente silenciosa, se detuvo de repente. Algo no está bien, murmuró, sus ojos escaneando las sombras. Puedo sentir una presencia. No estamos solos. Se ocultaron en el portal de una tienda cerrada, observando cómo una figura encapuchada cruzaba la plaza a toda prisa. Los otros, susurró Isabel, recordando las advertencias del cuadro. También están buscando el espejo. Esperaron hasta que la figura desapareció en una calle lateral antes de continuar. La entrada a los túneles estaba protegida por una reja metálica, pero Miguel había conseguido un permiso especial a través de sus contactos en la universidad. Supuestamente estamos aquí para tomar mediciones sísmicas, explicó mientras abría el candado. Tenemos una hora antes de que el guardia haga su ronda. El aire en los túneles era denso y húmedo, cargado con el peso de siglos de historia. Sus linternas revelaban muros de piedra antigua donde se mezclaban elementos coloniales con restos de construcciones aztecas. El haz de luz bailaba sobre símbolos tallados en la piedra, algunos familiares por los sueños de Isabel. Miren esto, llamó Carmen, señalando una marca en la pared. Era el mismo símbolo que habían visto en el cuadro, la serpiente emplumada entrelazada con el espejo. Estamos en el camino correcto. Siguieron las marcas a través de un laberinto de pasillos. El aire se volvía más frío a medida que avanzaban, y sus pasos resonaban de manera extraña, como si el espacio fuera más grande de lo que parecía. Aquí, dijo finalmente Isabel, deteniéndose frente a una pared que parecía sólida pero que mostraba el mismo patrón de símbolos que había visto en sus sueños. En el sueño, don Joaquín presionaba aquí. Un clic suave resonó en el silencio cuando Isabel presionó una piedra específica. La pared se deslizó hacia un lado, revelando una cámara oculta. El espacio era pequeño pero estaba elaboradamente decorado con murales que mezclaban símbolos cristianos y aztecas. En el centro de la cámara, sobre un pedestal idéntico al de sus sueños, encontraron un libro antiguo. Las páginas amarillentas estaban llenas de una escritura apretada que reconocieron como la letra de don Joaquín. Es su diario, susurró Isabel, pasando las páginas con cuidado. Todo está aquí, la historia del espejo, los rituales, los lugares donde. Un ruido de pasos en el túnel principal los interrumpió. La luz de otras linternas se reflejaba en las paredes húmedas. Rápido, urgió Miguel, toma el diario. Tenemos que salir de aquí. Apenas tuvieron tiempo de cerrar la cámara secreta antes de ocultarse en un nicho lateral. Las figuras encapuchadas pasaron junto a ellos, tan cerca que Isabel podía oler el cuero de sus abrigos. El tiempo se acaba, dijo una voz grave. El espejo debe ser encontrado antes de la próxima luna llena. Cuando los pasos se alejaron, los tres salieron de su escondite y se apresuraron hacia la salida, el diario de don Joaquín seguro en la mochila de Isabel. Solo cuando estuvieron nuevamente en la seguridad del apartamento, bajo la mirada vigilante del cuadro, se permitieron examinar su hallazgo. El diario estaba lleno de información, mapas, rituales, advertencias, y lo más importante, la ubicación exacta del espejo.
Don Joaquín lo había ocultado en el último lugar donde alguien pensaría en buscar, un lugar que había sobrevivido al terremoto de 1985 y que estaba a plena vista. No puede ser, murmuró Carmen, leyendo por encima del hombro de Isabel. El espejo está. Un sonido agudo interrumpió su revelación. En el cuadro, la figura de don Joaquín había aparecido con una claridad extraordinaria, y en sus manos sostenía lo que parecía ser un espejo antiguo. Su expresión era de urgencia absoluta. El descubrimiento en los túneles no era el final de su búsqueda, sino apenas el principio. El verdadero desafío estaba por venir, y el tiempo, como habían escuchado, se estaba agotando rápidamente. El aire en el apartamento de Isabel estaba cargado de tensión. El diario de don Joaquín descansaba abierto sobre la mesa, sus páginas revelando el paradero del espejo. Miguel y Carmen la observaban expectantes mientras ella repasaba las últimas anotaciones. El espejo está oculto en el antiguo archivo subterráneo del Palacio Nacional, leyó en voz baja. Sobrevivió al terremoto del 85 porque estaba protegido en una cámara sellada. Carmen frunció el ceño. Eso no es un lugar cualquiera. Está bajo seguridad constante. ¿Cómo se supone que vamos a entrar? Miguel ya estaba revisando los planos del palacio en su tableta. Hay un acceso antiguo desde los túneles coloniales. Algunos historiadores lo han documentado, pero no es de conocimiento público. Si seguimos las rutas indicadas en el diario, podríamos encontrar la cámara. Isabel sintió un escalofrío. Todo se estaba moviendo demasiado rápido. Tenemos que ser cuidadosos. Los hombres encapuchados que vimos en los túneles también están detrás del espejo. No podemos permitir que caiga en sus manos. Esa misma noche, los tres se encontraron frente al Palacio Nacional, escondidos en las sombras de una calle lateral. Habían trazado su plan, ingresar por una entrada de servicio que, según los registros antiguos, conectaba con los pasadizos subterráneos. Si nos descubren aquí, podríamos meternos en serios problemas, murmuró Miguel mientras deslizaba una llave maestra en la cerradura. La puerta se abrió con un leve chirrido. Descendieron por una escalera de piedra, sintiendo el peso de la historia a su alrededor. A medida que avanzaban por los túneles, el aire se volvía más denso, cargado con un aroma a humedad y antigüedad. Finalmente, llegaron a una puerta de metal oxidada, con el mismo símbolo grabado que habían visto en el cuadro. Aquí es, susurró Isabel. Con un esfuerzo conjunto, empujaron la pesada puerta, revelando una cámara de piedra iluminada por la luz trémula de unas antorchas antiguas. En el centro, sobre un pedestal cubierto de inscripciones aztecas, se encontraba el espejo. Era más impresionante de lo que imaginaban. Su marco dorado resplandecía con una energía propia, y en su superficie, en lugar de reflejar sus imágenes, se veían destellos de paisajes imposibles, como ventanas a otros mundos. Carmen se acercó con cautela. Esto no es solo un objeto histórico. Tiene un poder real. Antes de que pudieran reaccionar, un ruido de pasos apresurados llegó desde la entrada. Los encapuchados habían encontrado el camino. Nos descubrieron, gritó Miguel, retrocediendo. Uno de los hombres avanzó, su voz gélida llenando la cámara. Entréguenos el espejo y nadie saldrá herido. Isabel sintió el diario de don Joaquín aún en su bolsillo. Sabía lo que tenía que hacer. Este espejo no pertenece a ustedes. En un movimiento desesperado, presionó una de las inscripciones del pedestal. Un temblor sacudió la sala y el espejo comenzó a brillar intensamente. El aire vibró con una energía desconocida, y las sombras de los encapuchados se distorsionaron, como si fueran aspiradas por el propio espejo. De pronto, el reflejo de don Joaquín apareció en la superficie. «Es ahora o nunca, Isabel», susurró. Con un último destello de luz cegadora, el espejo absorbió la energía de la habitación, dejando atrás solo un profundo silencio. Los encapuchados habían desaparecido. Miguel respiró entrecortado. ¿Acaba de tragarlos? Carmen se apoyó en la pared, temblando.
No sé qué hiciste, pero creo que el espejo está sellado de nuevo. Isabel observó la superficie del objeto. Don Joaquín ya no estaba allí. Sabía que su misión había concluido. Terminamos aquí, dijo finalmente. Pero el legado del espejo sigue vivo. Mientras salían de los túneles, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas, pero habían protegido un secreto que la historia había intentado olvidar. Y ahora, por fin, don Joaquín podía descansar en paz.